de Carlos Marx y Federico Engel. El Manifiesto Comunista. Parte 6 de 7. Prologado, explicado, anotado y glosado. Trabajo de Gómez Crespo. Este trabajo ha sido minuciosamente prologado y explicado, a medida que transcurre, a través de referencias específicas a los conceptos propios de Marx y sus seguidores. Las referencias a pie de página son numerosas, de manera que el desafío de este audio es aprovechar al máximo este valioso aporte, manteniendo la fluidez de la lectura. Ignoro la adhesión ideológica de Gómez Crespo. Sea cual sea, la considero un aporte a su trabajo. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Parte 6. Texto. Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, la sustituirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Nota. En el Congreso de la Liga de los Justos, que dio lugar a la Liga de los Comunistas, se aprobaron unos nuevos estatutos, que indicaban en su primer artículo: la finalidad de la Liga es el derrocamiento de la burguesía, la dominación del proletariado, la supresión de la vieja sociedad burguesa, basada en los antagonismos de clase, y la creación de una nueva sociedad, sin clases y sin propiedad privada. Texto. Literatura, socialista, y comunista. Nota. Por literatura, se entiende algo muy parecido al pensamiento intelectual y sobre todo al político. La palabra socialista proviene de sociedad. Literatura socialista significa las ideas políticas y sociales de aquellos pensadores que tienen por objeto de estudio la sociedad y su transformación. Tras hacernos un resumen histórico de la aparición de la burguesía y el proletariado, y de explicarnos qué es el comunismo, en este tercer capítulo, Marx y Engels se analizan los diversos socialismos que existían en 1847. En el prólogo a la primera edición alemana de 1872, Marx y Engels indicaban: huelga asimismo decir, que la crítica de la literatura socialista presenta hoy lagunas, ya que solo llega hasta 1847. Aunque la mayoría de estos socialismos han desaparecido, resulta muy interesante esta crítica, para poder analizar desde criterios materialistas, los movimientos sociales actuales, y poder hacer una valoración de estos. Texto. 1. Los socialismos reaccionarios. Nota. Son los socialismos de aquellos pensadores, que en vez de tener ideas para hacer evolucionar la sociedad hacia el futuro, lo que intentan es hacerla retroceder hacia el pasado. Son propios de las antiguas clases sociales en periodo de desaparición, ante el avance imparable de la moderna burguesía. Engels en sus principios del comunismo comenta: consta de partidarios de la sociedad feudal y patriarcal, que ha sido destruida y sigue siéndolo a diario por la gran industria, el comercio mundial y la sociedad burguesa creada por ambos. Esta categoría saca de los males de la sociedad moderna la conclusión de que hay que restablecer la sociedad feudal y patriarcal, ya que estaba libre de estos males. Todas sus propuestas persiguen, directa o indirectamente, este objetivo. Los comunistas lucharán siempre enérgicamente contra esa categoría de socialistas reaccionarios, pese a su fingida compasión de la miseria del proletariado y las amargas lágrimas que vierten con tal motivo. Texto. A. El socialismo feudal. Nota. El que defiende las ideas sociales de la vieja sociedad feudal, que ha sido destruida por el imparable avance de la burguesía, y que quiere hacer retroceder la sociedad a su estado anterior. Texto. Por su posición histórica, la aristocracia francesa e inglesa, cuando ya no pudo hacer otra cosa, se dedicó a escribir libelos contra la sociedad burguesa moderna. En la Revolución Francesa de julio de 1830 y en el movimiento reformista inglés, volvió a sucumbir, arrollada por el odiado intruso. No pudiendo dar ya ninguna batalla política seria, no le quedaba otra arma que la escritura. Pero también en el escenario literario habían cambiado los tiempos, ya no era posible seguir empleando el lenguaje nobiliario de la época de la Restauración 228. Para ganarse adeptos, la aristocracia finge olvidar sus verdaderos intereses, y se dedica a atacar a la burguesía,
no teniendo más interés aparente que el de defender los intereses de los obreros vilmente explotados por esta. Se da el gusto de componer canciones infamantes y difamatorias contra su nuevo amo, y de susurrarle al oído profecías más o menos siniestras y catastróficas. Nota. En 1847, los dos únicos grandes países europeos en los que se habían establecido regímenes políticos burgueses, eran Francia y Gran Bretaña. Su aristocracia expulsada del poder, no podía hacer otra cosa, que escribir libelos contra el capitalismo. En 1815 Napoleón fue definitivamente derrotado, y se restauró a los Borbones en el trono de Francia. Esta monarquía absoluta, durará hasta la Revolución de julio de 1830, en que se hará con el poder la burguesía financiera, proclamando como rey al duque de Orleans. Marx en el primer párrafo de su obra La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, indica, después de la Revolución de julio, cuando el banquero liberal Laffitte acompañó en triunfo al Hotel de Ville a su compadre, el duque de Orleans, dejó caer estas palabras: desde ahora, dominarán los banqueros. Laffitte había desvelado el secreto de la revolución. En 1832, el Parlamento inglés dominado por la burguesía, realizó diversas modificaciones legales, que satisfacían los deseos políticos de la burguesía. La burguesía es la clase social intrusa en el sistema feudal y nobiliario. La que se ha introducido en este y lo ha destruido. Por escenario literario, se entiende escenario político. Se refiere a la literatura política. El viejo lenguaje nobiliario de la época de la Restauración borbónica, de 1815 a 1830. El señor feudal era el amo de sus siervos. Por eso se puede decir irónicamente, que el burgués ha pasado a ser el amo del aristócrata. La autodestrucción de todo el sistema por culpa de la burguesía, que está creando un proletariado revolucionario. Texto. Así nació el socialismo feudal, una mezcla de lamentos, ecos del pasado y rumores sordos sobre el porvenir. Un socialismo que de vez en cuando le asesta a la burguesía un golpe en el corazón, con sus razonamientos irrisorios y mordaces, aunque normalmente sus ridiculeces solo producen risa, por su total incapacidad para comprender la marcha de la historia. Nota. El sistema capitalista de producción, basado en la máquina de vapor, es superior al sistema nobiliario de producción. Por eso, una vez extinguido este, ya no puede reaparecer. Cada sistema social, está asentado en un sistema económico. El sistema económico en que se asentaba la ideología nobiliaria, ha sido destruido para siempre. Texto. Para atraer al pueblo, agitan como bandera el saco de limosnas, con las que pretenden atender a los proletarios. En cuanto el pueblo se agrupa a su alrededor, inmediatamente se da cuenta de que aún llevan bordados los blasones en el culo, y se dispersa con una risotada totalmente irrespetuosa. Nota. En la primera parte de este capítulo, aparecen muchas expresiones recordatorias. Se pretende con estas escarniar a la reacción, simplificar los conceptos, y ayudar a los comunistas en la exposición de sus ideas, en discusiones, reuniones y mítines políticos. La nobleza reprocha a la burguesía su dureza de corazón y su actitud poco caritativa, y agita como bandera para atraer al pueblo, el saco de las enormes limosnas que va a repartir, pero si este se usa como bandera, eso significa que estamos ante una mera añagaza, pues el saco de las futuras limosnas, está vacío. Los escudos de armas de las casas nobiliarias. Nueva expresión recordatoria. Texto. Una parte de los legitimistas franceses y de la joven Inglaterra, han dado al público este lamentable espectáculo. Nota. Tras la entronización del duque de Orleans, existían en Francia tres casas reales, los Borbones, los Bonaparte y los Orleans. Los legitimistas, que defendían que la casa real legítima era la borbónica, eran los más reaccionarios. Engel en Revolución y Contrarrevolución en Alemania, nos indica, la primera generación de legitimistas franceses aspiraba a la restauración más completa posible de la situación predominante de la nobleza en la sociedad. El rey, que es el primer noble de su reino, está rodeado, ante todo, de una corte brillante, de vasallos poderosos,
príncipes, duques y condes, y luego de una nobleza inferior numerosa y rica. Reina a su propio albedrío sobre sus ciudadanos y campesinos. Los aristócratas reaccionarios ingleses, fundaron un movimiento llamado la Joven Inglaterra, que era mucho menos hipócrita que el de los legitimistas franceses. En la situación de la clase obrera en Inglaterra, Engel nos lo describe de esta forma: la joven Inglaterra se propone hacer revivir a la feliz Inglaterra de antaño, con su pompa y su feudalidad romántica. Este propósito es evidentemente irrealizable y hasta ridículo, es un desafío a toda evolución histórica, pero la buena intención, la valentía de levantarse contra el mundo existente y los prejuicios existentes, así como el reconocer la abyección del estado de cosas actual, no dejan de tener valor. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Texto. Esos antiguos señores feudales, que insisten en demostrar que sus modos de explotación no se parecían en nada a los de la burguesía actual, se olvidan de una cosa, de que las circunstancias y condiciones en que ellos llevaban a cabo su explotación, ya han desaparecido, y al enorgullecerse de que bajo su régimen no existía el moderno proletariado, no se dan cuenta, de que la burguesía moderna a la que tanto desprecian, es un producto históricamente necesario de su desaparecido orden social. Nota. El sistema social e ideológico de la sociedad nobiliaria, se basaba en su sistema productivo. Como este sistema económico ha desaparecido ante las innovaciones técnicas de la burguesía, su sistema ideológico también ha desaparecido para siempre. Aunque se pudiera volver la historia al pasado, la sociedad nobiliaria volvería a engendrar una burguesía ascendente que terminaría expulsándola del poder, por lo que su intento de volver a los tiempos pasados, es totalmente baldío. Texto. Por lo demás, no se molestan gran cosa en encubrir el sello reaccionario de sus doctrinas, y así se explica que su más rabiosa acusación contra la burguesía, sea precisamente la de crear y fomentar bajo su régimen, una clase social que está llamada a derruir todo el orden social actual. Nota. El proletariado que expulsará del poder a la burguesía, de la misma forma que ésta expulsó a la nobleza. Texto. Lo que más reprochan a la burguesía, no es el engendrar un proletariado, sino el engendrar un proletariado revolucionario. Nota. No le reprochan el que cree explotados, sino el que estos están empezando a rebelarse. Texto. Por eso, en la práctica, están siempre dispuestos a tomar parte en todas las acciones violentas y actos represivos contra la clase trabajadora. En realidad, pese a toda su retórica ampulosa, también se dedican a recoger sus huevos de oro, y a cambiar la nobleza, el amor y el honor caballerescos, por el vil comercio de la lana, la remolacha y el aguardiente. Nota. Engel en sus Principios del comunismo, comenta, muestran sus verdaderos sentimientos cada vez que el proletariado se hace revolucionario y comunista, se alían inmediatamente a la burguesía contra los proletarios. Nueva expresión recordatoria. Los explotados son la gallina de los huevos de oro de los explotadores. Estos trabajan para los explotadores, proveyéndoles de huevos de oro, y estos le gratifican con unos granos de maíz. La burguesía acudía al mercado con sus productos agrícolas, pues todavía era dueña de la mayoría de las tierras europeas. La nobleza alemana se dedicaba principalmente a producir para este fin lana, remolacha y aguardiente. Texto. De la misma forma que los curas y los nobles están siempre juntos, el socialismo feudal y el socialismo clerical, también caminan juntos. Nada más fácil que dar al ascetismo cristiano un barniz socialista. ¿No combatió también el cristianismo, contra la propiedad privada, contra el matrimonio, contra el Estado? ¿No predicó frente al Estado, la caridad y la limosna, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la Iglesia? El socialismo cristiano, no es más el hisopazo 245, con el que clérigo bendice el santo cabreo del aristócrata. Nota. El manifiesto comunista no es en modo alguno una obra antirreligiosa, aunque Marx y Engel eran dos profundos ateos. La religión es parte de la ideología social,
y está condicionada principalmente por el sistema económico y productivo de la sociedad, así como por los intereses materiales de las clases dominantes. Aunque Marx escribió en su crítica a la filosofía hegeliana del derecho, la religión es el suspiro de los oprimidos, el corazón de los descorazonados, el espíritu de los abatidos. La religión es el opio del pueblo, no quiso decir, la religión es y tiene que ser siempre el opio del pueblo. La esperanza de una vida mejor en el más allá, es la droga con la que las clases dominantes adormecen a los explotados. La religión está condicionada por los intereses económicos de las clases dominantes, pero en una sociedad sin clases, existirá un nuevo espíritu religioso no clasista. El hisopo es un utensilio usado en las iglesias para dar o esparcir el agua bendita, consistente en un mango de madera o metal, que lleva en su extremo un manojito de cerdas o una bola metálica hueca y agujereada, en cuyo interior hay alguna materia que retiene el agua. Con este, el clérigo arroja pulverizada el agua bendita, sobre las personas o las cosas que debe bendecir. Bien decir. Hablar bien. El clérigo alaba, engrandece, ensalza, los razonamientos ideológicos cristianos de la aristocracia. Nueva expresión recordatoria. Salvo en Inglaterra, la aristocracia era creyente y absolutista, mientras que la burguesía era liberal y atea, fruto lógico de los intereses materiales de cada clase, pues la Iglesia consideraba que el liberalismo era anticristiano y que las ideas liberales eran pecado. Ante el avance imparable de la burguesía, la aristocracia cabreada por su pérdida de poder, opone su sistema social cristiano, bendecido por los clérigos con agua bendita. Texto. B. El socialismo pequeño burgués. Nota. Los sistemas sociales defendidos por la pequeña burguesía. Texto. La aristocracia feudal, no es la única clase derrocada por la burguesía, no es la única clase cuyo sistema de vida ha sido destruido por la moderna burguesía. Los villanos medievales y los pequeños labriegos, fueron los precursores de la burguesía actual. En los países en que la industria y el comercio no han alcanzado un elevado grado de desarrollo, esta clase permanece eternamente inmovilista, pero aliada de la ascendente burguesía. Nota. Los pequeños burgueses, con pequeños negocios muchas veces familiares e incluso artesanales, son una burguesía arcaica y llamada a desaparecer, ante el avance del gran capital de la nueva burguesía industrial. Texto. En los países en los que la civilización ha alcanzado un elevado grado de progreso, ha venido a formarse una nueva clase pequeño burguesa, a medias entre la burguesía y el proletariado, que aunque está muy ligada a la gran burguesía, no hace más que brindar nuevos elementos al proletariado, arrojados a este por la libre competencia. Al desarrollarse la gran industria, llega un momento en que esa parte de la sociedad moderna pierde su razón de ser, y se ve suplantada en el comercio, en la manufactura y en la agricultura, por capataces, asalariados y criados. Nota. La libre competencia, arroja al proletariado a la pequeña burguesía, arruinada por la gran industria más eficiente y competitiva. Los antiguos pequeños burgueses, se ven obligados a trabajar como asalariados de sus arruinadores. Ante la gran industria, los negocios familiares ya no son competitivos, perdiendo la razón de su existencia. Producción, Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Texto. En países como Francia, en que los campesinos representan mucho más de la mitad de la población, es natural que ciertos escritores, autores de libros políticos y sociales, al abrazar la causa del proletariado contra la burguesía, tomen como norma para criticar el régimen burgués, los intereses de los pequeños burgueses y de los campesinos, simpatizando con la causa obrera mediante las ideas de la pequeña burguesía. Así nació el socialismo pequeño burgués. No solo en Francia, sino también en Inglaterra. Su principal representante es Sismondi. Nota. En el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Marx se refiere a este campesino reaccionario francés, diciendo, no representa al campesino revolucionario, sino al campesino conservador. No representa al campesino que pugna por salir de su condición social de vida, la parcela, sino al que por el contrario, quiere consolidarla. No representa a la población campesina,
que con su propia energía y unida a las ciudades, quiere derribar el viejo orden, sino a la que por el contrario, sombríamente retraída en este viejo orden, quiere verse salvada y preferida, en unión de su parcela, por el espectro del imperio. No representa la ilustración, sino la superstición del campesino, no su juicio, sino su prejuicio, no su porvenir, sino su pasado. El socialismo pequeño burgués agrario francés, es fruto del palurdo inmovilista aferrado al terruño, que se opone al inevitable curso de la historia. Leonardo Sismondi era un economista e historiador suizo muerto en 1832. Escribió un libro titulado Nuevos Principios de Economía Política, que Marx apreciaba y estudió con atención, especialmente en la parte referente a las crisis, aunque le acusaba de falta de profundidad en su análisis. Era un reaccionario, que abogaba por leyes proteccionistas para defender al campesino y al pequeño burgués, e incluso pedía a los sabios que dejaran de inventar, para no perjudicarles. Marx indica sobre él en La miseria de la filosofía: todos los que como Sismondi, pretenden restablecer la justa proporcionalidad en la producción, conservando las bases de la sociedad actual, son reaccionarios, pues consecuentes con el camino trazado, deberían pedir asimismo la restauración de las condiciones industriales de los primeros tiempos. Texto. Este socialismo, ha analizado con una gran agudeza las contradicciones del moderno régimen de producción, y ha puesto al descubierto las hipócritas argucias de los economistas. Ha puesto de relieve de modo irrefutable, los efectos aniquiladores del maquinismo, la división del trabajo, la concentración de los capitales, la propiedad inmueble, la superproducción, las crisis, la inevitable desaparición de los pequeños burgueses y labriegos, la miseria del proletariado, la anarquía reinante en la producción, las desigualdades irritantes que claman ante la distribución de la riqueza, la aniquiladora guerra industrial de unas naciones contra otras, y la disolución de las costumbres antiguas, de la familia tradicional, de las viejas nacionalidades. Nota. La anarquía reinante en la producción. Nombre con el que Marx, Engels y muchos de sus contemporáneos, nombraban a las crisis económicas. Texto. Pero en su esencia, este socialismo no tiene más aspiración, que restaurar los antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos el régimen tradicional de propiedad y la sociedad tradicional, cuando no pretende volver a encajar por la fuerza, los modernos medios de producción y de comercio, dentro del régimen de propiedad antiguo, que forzosa y necesariamente se autodestruyó mediante el progreso burgués. En uno y otro caso, peca a la par, de reaccionario y de utópico. Nota. Reaccionario, porque quiere volver al pasado. Utópico, porque es imposible conciliar los sistemas sociales de los regímenes económicos anteriores al capitalismo, con el sistema de producción capitalista actual, que tiende a generar una sociedad capitalista. Texto. En la manufactura, pretende la restauración de los viejos gremios. En el campo, la implantación de nuevo del régimen patriarcal. Esas son sus dos grandes aspiraciones. Actualmente, esta corriente socialista, ha venido a caer en un cobarde lloriqueo. Nota. Otra expresión recordatoria. En su obra La miseria de la filosofía, Marx nos describe este lloriqueo cobarde, para tranquilizar su conciencia, hacen cuanto está en su mano por ocultar las contradicciones reales de la sociedad, a la par que deploran sinceramente la pobreza de los obreros y la desenfrenada competencia de la burguesía. Recomiendan a los trabajadores sobriedad, diligencia en el trabajo, y limitación en el número de hijos, y a los burgueses le aconsejan que moderen su apetito de producción. En resumidas cuentas, unos llorones sin valentía, no solo para resolver nada, sino que no tienen cojones ni para descubrir la verdad. Texto. C. El socialismo alemán o verdadero socialismo. Nota. Marx y Engels disertan largamente sobre este socialismo, por ser ambos alemanes, por haber muchos alemanes afiliados a la Liga de los Comunistas, y por esperarse en aquel momento, una inminente revolución en Alemania y otros países europeos. El manifiesto comunista no fue escrito pensando en la posteridad, sino en la realidad del momento. Mientras lo escribían, Marx y Engels no pensaban que tendría una repercusión tan grande pasado el tiempo. No obstante,
En este apartado tenemos un análisis de una oposición al capitalismo más avanzado, desde posiciones que sus patrocinadores creen progresistas y de izquierdas, y que en verdad son retrógradas y reaccionarias. Este capítulo es en cierta medida, un resumen de su libro La ideología alemana, crítica de la novísima filosofía alemana. Texto. La literatura socialista y comunista de Francia, nacida bajo la presión de una burguesía gobernante y expresión literaria 260 de la lucha librada contra su opresión, fue importada por Alemania en el mismo instante en que la burguesía empezaba a sacudirse el yugo del absolutismo feudal. Nota. Por literatura, se entiende algo muy parecido al pensamiento intelectual y sobre todo al político. Producción, Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. Texto. Los filósofos, semifilósofos y grandes mentes del país, asimilaron ansiosamente esa literatura, pero olvidando que junto con estas doctrinas, no habían pasado la frontera las condiciones sociales que las originaron. Dada la situación social alemana, la literatura socialista francesa perdió todo su significado práctico inmediato, para asumir un aspecto puramente literario, y convertirse en una especulación ociosa acerca del espíritu humano. Pasó lo mismo que con los postulados de la primera Revolución Francesa, que fueron para los filósofos alemanes del siglo XVIII, los postulados de la razón práctica en general. Las aspiraciones de la burguesía francesa revolucionaria, representaban a sus ojos, las leyes de la voluntad pura, de la voluntad ideal, de una voluntad verdaderamente humana. Nota. Le llegaban ideas de una sociedad distinta de la alemana, porque estaba asentada sobre una estructura económica distinta, pues Alemania no era todavía un país capitalista. Por eso no entendía estas ideas, fruto de una situación económica y social distinta. Se refieren al filósofo Manuel Kant, que escribió un libro de moral titulado Crítica de la razón práctica. Durante toda su vida apenas salió de la provinciana ciudad de Königsberg, en la Prusia Oriental, en la que no había nada parecido a la burguesía moderna. Era un hombre ilustrado que se alegraba de las victorias de los revolucionarios franceses, y que había leído las obras de los pensadores ilustrados franceses e ingleses. Marx y Engels le acusan de no entenderlas, pues para él eran ideas abstractas, cuando en realidad los libros de estos pensadores ilustrados, contenían las ideas surgidas como consecuencia del nuevo orden económico que se estaba gestando, fruto del ascenso de la burguesía en la Europa occidental. En la ideología alemana ambos indican, también en Kant nos encontramos, una vez más, con la forma característica que en Alemania adoptó el liberalismo francés, basado este último, en intereses de clase. Ni Kant, ni los burgueses alemanes, de los que era portavoz aplacador, se daban cuenta de que estos pensamientos teóricos de los burgueses, descansaban sobre intereses materiales y sobre una voluntad condicionada y determinada, por las condiciones materiales de producción. La burguesía alemana no ha entendido, que el liberalismo político está construido sobre los intereses económicos y materiales de las burguesías más avanzadas. En la ideología alemana, Marx y Engels exponen, el estado de Alemania al final del siglo pasado se refleja totalmente en la crítica de la razón práctica de Kant. Mientras que la burguesía francesa, gracias a la revolución más gigantesca que conoce la historia, se elevó al poder y conquistó el continente europeo, y mientras que la burguesía inglesa ya emancipada, revolucionó la industria y sometió políticamente a la India y comercialmente al resto del mundo, los impotentes burgueses alemanes, solo consiguieron remontarse a la buena voluntad. Kant se daba por contento con la simple buena voluntad, aunque no se tradujera en resultado alguno. Esta buena voluntad de Kant, corresponde por entero a la impotencia, a la pequeñez y a la miseria de los burgueses alemanes, cuyos mezquinos intereses no han sido nunca capaces de desarrollarse hasta convertirse en los intereses comunes, nacionales, de una clase. Texto. La única preocupación de los literatos alemanes, era armonizar las nuevas ideas francesas, con su vieja conciencia filosófica, o por decirlo mejor, asimilar desde su punto de vista filosófico aquellas ideas. Nota. Por literatos se entiende pensadores sociales y sobre todo políticos. Armonizar las ideas socialistas y comunistas de Francia, posteriores a las ilustradas que había conocido Kant.
Marx y Engels indican en la ideología alemana, estos socialistas o verdaderos socialistas, como ellos se llaman, ven en la literatura comunista del extranjero, no la expresión y el producto de un movimiento real, sino obras puramente teóricas, que han brotado enteramente del pensamiento puro, Kant, como ellos se imaginan que han surgido los sistemas filosóficos alemanes. En la ideología alemana, indican Marx y Engels, desgajan los sistemas, las críticas y los escritos polémicos comunistas, del movimiento real del que son simplemente expresión y tratan de enlazarlos caprichosamente con la filosofía alemana. Texto. Esta asimilación se llevó a cabo por el mismo procedimiento, con que se asimila una lengua extranjera, traduciéndola. Nota. En vez de asimilar estas obras entendiéndolas en la situación política y social de la Europa occidental, lo que hicieron fue trasladarlas o traducirlas en sus contenidos, adaptándolas a la sociedad alemana del momento, por lo que quedaron totalmente tergiversadas. En la ideología alemana se expone esta misma idea, esta traducción de las ideas francesas al lenguaje de los ideólogos alemanes y esta trabazón caprichosamente fabricada entre el comunismo y la ideología alemana, forman el llamado verdadero socialismo. Producción, Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. Texto. Todo el mundo sabe, que los monjes medievales se dedicaban a preservar los manuscritos que atesoraban las obras clásicas del paganismo, mezclándolos con insubstanciales historias de santos. Los literatos alemanes, procedieron de modo inverso con la literatura francesa profana. Lo que hicieron, fue empalmar sus absurdas ideas filosóficas, tras los originales franceses. Así, donde el original desarrollaba la crítica de las relaciones monetarias, ellos pusieron después, expropiación del ser humano, tras la crítica francesa del Estado burgués, escribieron, abolición del imperio de lo general abstracto, y otras cosas parecidas. Nota. Sobre el lenguaje críptico y divagante del verdadero socialismo, Engels indica en la Gaceta Alemana de Bruselas, entre toda la pomposa fraseología de la literatura alemana proclama, como si en ella se cifrasen los principios fundamentales del verdadero y puro comunismo germano, no se encuentra todavía una sola idea que haya visto la luz en suelo alemán. Lo que los franceses e ingleses han venido sosteniendo por espacio de 10, 20, 40 años, en palabras precisas y claras, en términos cuidadosamente escogidos, empieza a traspasar ahora la frontera alemana. Durante estos últimos años, los alemanes han aprendido unos cuantos retazos de estas cosas y ahora se dedican a chapurrearlos en su jerga hegeliana. Algunos de los más brillantes pensadores alemanes acaban de descubrir estas verdades y las lanzan en letra impresa como si fuesen descubrimientos personales suyos, vestidos con una fraseología bastante menos afortunada y mucho más abstracta que la original, y a esta censura no escapan ni mis propias palabras. La única originalidad de que pueden jactarse los alemanes, es la forma abstracta, obscura y retorcida en que expresan esas ideas. Texto. Esta interpelación mediante locuciones y galimatías filosóficos de las doctrinas francesas, se la bautizó con diversos nombres como, filosofía del hecho, verdadero socialismo, ciencia alemana del socialismo, fundamentación filosófica del socialismo, y otros parecidos. Nota. Moses Hess, uno de los principales representantes del socialismo alemán, escribió un artículo con este título. Texto. De este modo, castraron la literatura socialista y comunista francesa. Como en manos de los alemanes, ya no expresaba la lucha de una clase contra otra, el profesor alemán se hacía la ilusión, de haber superado la parcialidad francesa. En vez de defender verdaderas necesidades, pregonaba la necesidad de la verdad, y como no existían los intereses de un proletariado inexistente, defendía los intereses del ser humano, del hombre en general, de ese hombre que no pertenece a ninguna clase social, que ha dejado de vivir en la realidad para transportarse al cielo vaporoso de la fantasía filosófica. Nota. Esta parcialidad se originaba, por ser las ideas políticas de una clase social, en pugna con las demás. En la ideología alemana, indican Marx y Engels, mofándose del socialismo alemán, los franceses llegaron al comunismo a través de la política, menos mal que al fin,
Ya sabemos cómo y por dónde le llegó el comunismo al pueblo francés, los alemanes llegaron al socialismo, al verdadero socialismo, entiéndase bien, a través de la metafísica. Al no ser Alemania un país capitalista, no existía el proletariado como gran clase social, por lo que las ideas comunistas no se entendían. Engels lo indicaba irónicamente en la Gaceta Alemana de Bruselas diciendo, los alemanes comienzan a corromper hasta el movimiento comunista. Apenas hace el comunismo su aparición en Alemania, cae sobre él una ola de pensadores especulativos, que creen hacer milagros al traducir al lenguaje de la lógica hegeliana, proposiciones que se han hecho ya vulgares en Inglaterra y en Francia. Con soplar las trompetas de esta nueva sabiduría, como si fuese algo a todas luces nuevo y maravilloso, la verdadera teoría alemana cubre de lodo las falsas tácticas de los ridículos sistemas socialistas de los necios ingleses y franceses. Como suele ocurrir en tales casos, los zánganos, los retrógrados, tratan de ocultar la vergüenza de haberse quedado dormidos hablando despectivamente de los que se le adelantaron y batiendo el gran tambor de la filosofía. Marx y Engels indican en la ideología alemana, el verdadero socialismo, para el que ya no se trata de hombres reales, sino del hombre en general y en otro párrafo, naturalmente, la filosofía alemana, disfrazada de socialismo, se enfrenta con la tosca realidad, pero se mantiene a una prudente distancia de ella y le grita con histérica irritabilidad, no li me tangere, no me toques. Texto. Sin embargo, este socialismo alemán que se tomaba tan en serio sus burdos ejercicios escolares, y que tan solemnemente los cacareaba a los cuatro vientos, fue perdiendo poco a poco su pedantesca inocencia. Nota. Nueva frase recordatoria. El trabajo de los catedráticos y profesores alemanes, consiste en hacer burdos ejercicios escolares, distorsionando las ideas socialistas y comunistas, y dejándolas sin contenido de clase, para después cacarear su trabajo a los cuatro vientos. Producción, Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. Texto. En la lucha de la burguesía alemana, y principalmente de la prusiana, contra el régimen feudal y la monarquía absoluta, el movimiento liberal fue tomando un carácter más serio. Nota. Con la aparición en Alemania de una burguesía moderna, aquellas ideas abstractas, empezaron a tomar forma concreta. Texto. Esto le permitió al verdadero socialismo, la esperada ocasión para contraponer las reivindicaciones socialistas al movimiento político burgués, para lanzar los consabidos anatemas contra el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la libre concurrencia burguesa, contra la libertad de prensa, la libertad, la igualdad y el derecho burgueses, predicando ante la masa del pueblo, que con este movimiento burgués, no saldría ganando nada, y sí perdiendo mucho. El socialismo alemán olvidaba precisamente, que la crítica francesa, de la que no era más que un eco sin vida, presuponía la existencia de la sociedad burguesa moderna, con sus peculiares condiciones materiales de vida y su organización política, es decir, una sociedad que aún no existía en Alemania, pues la burguesía estaba empezando a luchar para implantarla. Nota. Las ideas socialistas y comunistas francesas, eran las ideas de un proletariado que se enfrentaba a una burguesía en el poder. Era ridículo intentar aplicarlas en Alemania, en donde casi no había burguesía moderna, ni proletariado, y en donde estaba en el poder la aristocracia. El verdadero socialismo terminó siendo un sistema reaccionario, que se oponía a la implantación de un capitalismo avanzado en Alemania. Al oponerse y enfrentarse contra el capitalismo y la burguesía, se convirtió en un pensamiento reaccionario. Texto. Este verdadero socialismo, le venía de perlas a los gobiernos absolutos alemanes, con toda su corte de clérigos, maestros de escuela, hidalguelos raídos y cagatintas, pues le servía de espantapájaros contra la amenazadora y ascendente burguesía. Nota. Expresión recordatoria. El socialismo verdadero es el espantapájaros de los clérigos, los maestros de escuela, los hidalguelos raídos y los cagatintas. Sus ataques contra la burguesía ascendente, no eran progresistas, sino conservadores, pues evitaban que ésta se hiciera con el poder, expulsando de él a la nobleza. Texto.
constituyó el complemento dulzón de los feroces latigazos y de las balas de fusil, con que esos gobiernos respondían a los levantamientos obreros. Si el socialismo verdadero se convirtió de este modo en un arma en manos de los gobiernos contra la burguesía alemana, además encarnaba de una manera directa un interés reaccionario, el interés de la pequeña burguesía alemana. La pequeña burguesía, heredada del siglo XVI y que desde entonces no había cesado de reaparecer bajo diversas formas y modalidades, constituye en Alemania, la verdadera base social del orden vigente. Nota. Este socialismo verdadero, es un socialismo reaccionario, en el que se apoya la pequeña burguesía llamada a desaparecer, ante la imposibilidad de hacer frente a la gran burguesía y a la gran industria, mucho más competitiva. Marx y Engels en la ideología alemana indican, es fácil de comprender, que desde que existe un verdadero partido comunista en Alemania, los verdaderos socialistas irán convirtiéndose cada vez más en pequeños burgueses como público, y en impotentes y encanallados literatos como representantes de ese público. Texto. Para su supervivencia, sería necesaria la conservación de la actual situación económica alemana, pues para evitar que desaparezca esta clase, es necesario conservar el orden actualmente imperante. Teme su ruina segura, si se produce el predominio industrial y político de la gran burguesía, tanto por la concentración de capitales que ello significa, como porque entraña la formación de un proletariado revolucionario. Considero que el verdadero socialismo podía matar estos dos pájaros de un tiro, y por eso se propagó por todo el país como una epidemia. Nota. Con el socialismo verdadero, la pequeña burguesía consigue dos objetivos al mismo tiempo. Por una parte frena el progreso económico de Alemania, al impedir que se instalen sistemas de producción más eficientes, financiados por la gran burguesía, lo que la arruinaría y la haría desaparecer. Por otro, al no desarrollarse la gran industria, se evita que se cree un proletariado industrial revolucionario. Texto. Este ropaje exagerado, tejido con telarañas especulativas, bordado con flores retóricas, bañado por un rocío sentimental cálidamente amoroso, con el que los socialistas alemanes envolvían sus deplorables verdades eternas, todo hueso y pellejo, solo incrementó la venta de su mercancía entre ese público. Nota. Sobre el lenguaje del socialismo alemán, Marx y Engels indican, en la filosofía alemana, el verdadero socialismo, que pretexta descansar sobre la ciencia, es a su vez, principalmente una ciencia exotérica. Su literatura teórica, solo puede ser entendida por quienes se hallen iniciados en los misterios del espíritu pensante. Otra expresión recordatoria. El socialismo verdadero, solo es hueso y pellejo, no tiene chicha. Expresión recordatoria. El socialismo verdadero, solo se puede vender a los pequeños burgueses. En la ideología alemana, indican Marx y Engels, es, por tanto, perfectamente natural el que el único sistema comunista alemán existente sea una reproducción de las ideas francesas, adaptadas al modo de concebir limitado, impuesto por las estrechas condiciones del artesanado alemán. Texto. Por su parte, el socialismo alemán comprendía cada vez más claramente, que su misión era la de ser el pomposo representante de esta pequeña burguesía. Proclamó que la nación alemana era la nación modelo, y al riquillo alemán, como al hombre medio de la calle. A todas las bajezas y villanías de este, le dio un sentido oculto, superior y socialista, exactamente todo lo contrario de lo que eran. El socialismo verdadero fue consecuente hasta el final, y al levantarse contra todas las tendencias brutalmente destructivas del comunismo, subrayando como contraste la total y sublime imparcialidad de sus propias doctrinas, totalmente ajenas a toda lucha de clases, no hacía más que sacar las últimas consecuencias lógicas de su sistema. Con muy escasas excepciones, toda la pretendida literatura socialista y comunista que circula por Alemania, profesa estas doctrinas inmundas y sucias. Nota. Su afán conservador, le lleva a suponer, que Alemania es una nación modelo, por lo que no se debe cambiar nada en Alemania, para no destruir su perfección. Alemania y su esencia nacional, deben permanecer invariables. Es un patriotismo conservador, que no entiende a la nación como una continua evolución a través del tiempo. Otra expresión recordatoria. El pequeño burgués alemán,
Es un riquillo que se cree el hombre de la calle. Engel en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, nos indica lo mismo con estas palabras, aquel verdadero socialismo que desde 1844 empezó a extenderse por la Alemania culta como una plaga, y que sustituía el conocimiento científico por la frase literaria, la emancipación del proletariado mediante la transformación económica de la producción, por la liberación de la humanidad por medio del amor. Nada más publicarse el manifiesto comunista, se produjo una revolución en Alemania, y este socialismo verdadero, desapareció inmediatamente, fruto de su falta de planteamientos ideológicos mínimamente serios, o como dicen Marx y Engel, porque solo era hueso y pellejo. Engel en una nota a pie de página en el manifiesto comunista, indica, la tormenta revolucionaria de 1848, barrió a toda esta escuela apolillada y quitó a sus personas